Ahí se ve. Sí, se ve. Entonces, bueno, este modelo va desde 50 MHz hasta 500 MHz. Es un amplificador low power, o sea, que no saca potencia. Pongo un poco más grande ahí. Este sería como el resumen, digamos, de los... Que tengo el chat. ¿Qué pasó con el chat? Ah, ahí pasó Guillermo el link por el chat. Hay ciertas diferencias, sí, como que ven que te dice ZFL 500 más y el que tengo yo es el B, que el B es simplemente porque tiene un bracket, tiene como una especie de planchuelita. Debería ser el mismo, ¿sí? Pero yo encontré versiones, sí, hay ciertos parámetros un poquito cambiados, como por ejemplo que en este caso el punto de compresión de un dB dice que es más 9 dBm, y yo encontré otro PDF que acá dice más 11, o sea, más 9 más 11, ¿sí? Como que hay como variante, pero bueno, supongamos que sea este. Fíjese que la ganancia típica son como mínimo 20 dB y típicamente 25. Esperen que pongo el puntero, porque el mouse no, punterito siempre es más lindo. Entonces dice que la ganancia más o menos es entre 20 y 25 dB, pero de ese valor sí tiene un flatness o una planicidad de más o menos 1 dB. O sea, que no es plano, sino que va haciendo como cierta variación en función de la frecuencia con esta planicidad, con este flatness. El punto de compresión de 1 dB, o sea, cuando la curva, cuando la recta, o sea, cuando la recta P-in, P-out, ¿no? Potencia de entrada, potencia de salida, no empieza a ser más lineal, o sea, yo le incremento 1 dB la entrada, se incrementa 1 dB la salida, 1 dB la entrada, 1 dB la salida. Bueno, cuando deja de ser esa relación lineal, que la relación es la ganancia justamente, bueno, ahí llegamos al punto de compresión de 1 dB, que es la diferencia entre la curva real y la curva lineal o linealizada. Eso vamos a intentar medirlo ahora. La potencia de entrada sin que reviente, por así decirlo, es de más 5 dBm. Entonces, esta sería la potencia máxima que yo jamás tendría que llegar, ¿sí? Después tiene, bueno, noise figure o figura de ruido, esto no lo vemos. El IP3. El IP3, esto sería el punto de intersección de tercer orden, o sea, de la tercera armónica. Es cuando yo le inyecto. Si yo le inyectara más 25 dBm, ¿sí? Acuérdense que con más 5 ya le sale humo. Si yo le inyectara más 25 en la entrada, a la salida tendría la fundamental, por supuesto, 25 dB más arriba, o sea, 50 dB, cosa que sí es real. Y la tercera armónica igual, ¿sí? Si yo lo vería en el análisis de espectro, vería como dos palitos, dos componentes de la misma amplitud, ¿sí? Por supuesto, haciendo estas cuentas así rápido, 25 más 25 serían 50 dBm de fundamental y de tercera armónica. Por supuesto que antes comprime y si sigue subiendo, se quema, ¿no? Bueno, funciona con 15 volts. Bueno, y después tiene como ciertas, ya como algo un poquito más completo en función de la frecuencia, desde la mínima 50 MHz hasta la máxima 500 MHz. Ese es un módulo que lo bueno, esperen que subo de nuevo, que tiene conectores, la entrada son 50 ohms, la salida son 50 ohms, entonces simplemente acá le ponen 12, 15 volts, enchufan un generador, analizador de espectro y ya funciona. Acá no hay que ponerle más que eso. Por eso que, bueno, vienen ya así tipo módulo. Entonces, bueno, acá un poco es un resumen de lo que es la ganancia para diferentes tensiones, 12, 15, 16 volts sería máximo. Yo voy a usar 15 volts. La directividad sería como acá es un concepto, sí, que lo ponen que no coincide con lo que nosotros vimos, porque es un amplificador, pero sería como una especie de aislación, ¿no? Entre salida y entrada. Bueno, esto no lo vamos a ver. La ROE de entrada, la ROE de salida, la figura de ruido y el punto de compresión de 1 dB que en función de la frecuencia. Fíjense que acá dice más 11, ¿ven? Como más 11, más 11, más 11. Y acá arriba decía más 9.
claro, dice mínimo, ¿no? Mínimo 9. Pero típico acá, con 15 volt es más 11. O sea que si yo aplico más 11 dBm, perdón, la salida es más 11, ¿no? Para cierta potencia, cuando la salida tengo más 11, ahí estoy como en el punto, como por así decirlo, de inflexión de la curva. Una Eh, consulta, sí, me genera el nombre, perdón. Dijiste que esto le conectamos un analizador de espectro y un generador de señales, ¿no? Nada más. sí, sí, sí. Y justamente, ¿Esto tiene una alimentación? sí, claro, sí, sí. Sí, sí, esto tiene acá, para si te pongo en la página, ahí se ve de que cambie. Se ve acá de que tiene un SMA y tiene acá como un postecito. Acá le soldás o con cocodrilo 15 volt y esta acá es masa, así que pones 15 volt masa, ponerle que sea entrada y salida. Y chau. Te Pensá pagás. que, Sí. pensá que si estás amplificando, no puedes traer energía o potencia A de la eso nada. iba, ¿viste? Estaba Sí, pensando sí. eso, dije, salvo que tal vez en alta frecuencia amplificar significa mejorar el gamma y era como un concepto nuevo. Por eso es que estaba preguntando, porque estaba pensando en eso. Nos hacemos ricos. Claro, muchas gracias. Bueno, así que ahí, aunque ustedes no lo vean, estoy, digamos, enchufando el amplificador. Este de acá. O sea, me faltó una cámara, ¿no? Bueno, que es. Sí, sí, puedo enciendo después el celular y se los muestro. Entonces, esperen que estoy seteando un poco frecuencia. Vamos a colocar 100 MHz de entrada. Después amplitud, algo en principio chiquito, menos 50 dBm. Y ahí eso se lo meto en la entrada del amplificador. Está al revés esto entonces. En la entrada del amplificador. Ahí estamos. Pues esos ruidos es porque estoy trabajando, ¿no? O sea, ahí como que están agudizando el oído. Y después la salida al analizador de espectro derecho viejo. Bueno, ahí estamos. Esperen que hago un preset acá. Está. Claro, está. Bueno, ahí esperen que dejo de compartir y les muestro la pantalla del analizador de espectro. ¿Te la están viendo ahí? El analizador de espectro, ¿sí? Bueno, entonces esperen que hago un preset. Claro, porque no me dejó hacer preset de forma manual. Ahí arrancó. Acuérdense que hago preset y la cosa arranca así. Entonces, 100 mega menos 50, esperen que reviso. Así le doy salida al generador. Siempre hay que revisar todo, ¿sí? Tranquilito. No lo sacuda nadie, salvo en el parcial. RF on. Y ahí generé. Ahí estoy viendo la salida del amplificador, ¿sí? Si hago. Acuérdense que acá no tengo Pick Search, voy acá a Crosshair y con el mouse como que veo que hay algo acá, ¿no? Más o menos en 100 MHz ven el cursor abajo, dice 101, 100 por ahí. La amplitud de menos 26 por ahí, menos 27 dBm, y esa sería la salida. Entonces, la idea es que yo haga a ver cómo puedo hacerlo. Que yo vaya aumentando la entrada, la potencia de entrada y ver cómo varía la potencia de la salida, ¿sí? Pero visto desde el analizador de espectro. Es como una especie de graficador, ¿sí? Y se me ocurrió hacer esto, a ver si me funciona. Yo hago un barrido en frecuencia, pero también hago como un barrido en nivel, en potencia, del generador que está en la entrada del amplificador. Entonces, voy a variar un poquito la frecuencia para que en el analizador de espectro como que se vea, digamos, de que varía, sino como que es como el palito que va subiendo así en forma vertical. Y lo que yo quiero, a ver si lo puedo graficar, que pongo esto acá. Y lo que yo quiero es que vaya graficando como algo así. ¿Sí? Como que vaya barriendo en frecuencia y aumentando en nivel, en forma lineal en frecuencia y en forma lineal en amplitud. Y que vean con la función max hold,
como que para cada frecuencia van como viendo cómo va aumentando de forma lineal la fundamental, hasta que empieza a comprimir. Cuando comprime, se tuerce. Ahí como que un poco exagerado, pero bien que lo hago de nuevo. ¿Sí? Todo de nuevo. Entonces, ahí lo que va a hacer esto es hacer como algo así. No importa mucho la pendiente, porque acá depende si, de cuánto barra en frecuencia y cuánto barra en amplitud. Pero va a llegar a un punto donde la potencia de entrada va a ser que la potencia de la salida empieza como a curvarse y queda como algo así. Y lo que vamos a ver es si la recta tendría que haber seguido así, en forma lineal. Al curvarse, ¿sí? Va a haber un punto donde la diferencia, tengo una barra acá, ahí, con la diferencia de esto, acuérdense que una división son 10 dB, entonces cuando esta diferencia es de 1 dB, decibel, esa potencia es la potencia de compresión de 1 dB, en este caso a la salida. Que, acuérdense de que les mostraba, era de más o menos 11 dBm. Entonces, cuando en la salida sean 11 dBm, ¿sí? Va a pasar, va a estar en el punto ese que está como por abajo de 1 dB, por abajo de la linealización de todo lo que es la zona lineal del amplificador, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de que vean esto. Y después vamos a hacer lo mismo con la segunda armónica y con la tercera, a ver cómo varían, ¿no? A ver, y tratar de sacar a una conclusión de eso, ¿sí? Así que eso es un poco el desafío de hoy, ¿sí? A ver, entonces voy a barrer, esperen que voy a barrer en principio barro así sin memorizar nada. Entonces, en el generador pongo el sweep en frecuencia y sweep en nivel. Esperen que chilló esto enseguida porque está en cualquier seteo. Vamos a ver que ahí apagué el generador, ¿sí? Porque chilló enseguida. Voy a ver frecuencia. Esperen un segundito, ¿no? Que estoy un poquito viendo qué tengo. Frecuencia voy desde 100 mega hasta 120 nada más. Porque la idea es no variar mucho en frecuencia, ¿sí? Pero que se corra un poquito para que haya barrido. Y el nivel que vaya desde, vamos a hacer desde menos 50 en la entrada, menos 50 dBm. Acá el amplificador era el máximo más 5, así que vamos a poner hasta menos 5 dBm. O sea, 10 dB por debajo del máximo. Menos 50 a menos 5 en nivel y 100 mega a 120 mega. O sea, como que barre en frecuencia y barre en nivel, ¿sí? Al mismo tiempo. Y vamos a poner 100 puntos. Y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el máximo nivel, Ale, que aguanta el rigol? ¿este rigol? No, El de espectro, digo. creo que más 20. Ah, ok. Y tengo que darle que sí, que arranque, ¿no? Esperen que, ¿dónde estamos? Freq y level. Viste que se ve del margen derecho, bueno, se veía una señal recién. Te iba a preguntar qué era eso. Espera que no me... Ahí está. Ahí está. ¿A ver qué está variando? Bueno, para que se fue todo a los caños. Entonces, cierto. El lanzado de espectro, lo que voy a hacer es setear la frecuencia que vaya desde 100 mega, doble clic, 100 MHz, hasta 120. Eso es lo que va a variar la fundamental. Después el reference level lo voy a poner por lo menos en 20 dB, en más 20. Ahí se ve que ahí se ve es más 20, ¿no? Quizás lo pongo en 15 dB. Ahí está. Ven que el atenuador quedó en 25 dB, entonces atenúa bastante el atenuador. Y ahí, bueno, esta ventana sería entre 100 y 120 mega y el reference level está en más 15, así que ahí no hay problema que sature nada. Entonces ahí le doy salida al generador.
le cuesta actualizar, veo. Ven como que barra en frecuencia, ¿sí? De punta a punta, porque va entre 100 y 120, y va como aumentando el nivel. El tema ahora es el barrido, ¿sí? En el general tengo que poner que sea un dwell time, o sea, el tiempo que está en cada frecuencia que sea más lento, para darle tiempo al analizador de espectro que vaya refrescando. Son como los ajustes finos ahora. Esperen que busco dónde está eso. No, acá no. 1 de 3. Steps. Acá. Steps. Acá está. El dwell time está en 100 milisegundos. Vamos a ponerlo en más grande. 200 milisegundos. Entonces va a ir un poco más lento. Ven como que ahí barre un poco más lento. ¿Ven? Igual entre la pantalla que estoy viendo y lo que están viendo ustedes, sí, lamentablemente le cuesta, ¿no? Pero bueno, lo que yo puedo hacer es, para que vean un poquito cómo es la curva, voy acá a Trace y hago que memorice. Y simplemente pongo Max Hold. Ahí ven como que, ¿sí? Ahí como que va como memorizando. Esperen que cuesta, parece que cuando está enganchado le cuesta más. Y ahí ven como que va haciendo como la recta, o sea, esto es una recta de acá. Es una recta, ¿sí? Que acá arriba empieza como a curvarse. ¿Ven? Como que ya no es más recto acá. Apenas se ve. ¿Ven? Como que es un poquito curvo. Esperen que si pongo una recta. Que la recta, ahí. Pongo recta acá. Ven que la recta tendría que ser así. ¿Ven? Ahí más o menos. Un poco más arriba lo hago. Ahí, ¿ven? Y acá se curvó. ¿Ven eso? Acá. Bueno, acá cuando la diferencia de esto es de 1 dB, ese es el punto de compresión de 1 dB a la salida. Así que el fabricante me decía que era más o menos 11 dBm. ¿Sí? Entonces ahí lo que puedo hacer es pongo el cursor. Ahí donde está. Acá, cursor. Ahí está. Y el cursor, fíjese, como que me marca la amplitud. Entonces voy como subiendo y bueno, entonces con medio ojo. Entonces, acuérdense que esto es, ¿sí? Estos son 10 dB por división. Entonces, entre la curva roja y la curva esta amarilla, bueno, ven como que acá más o menos debe haber como 1 dB. O por acá. Entonces, fíjese que estamos más o menos hablando de, ven, que el marker este mío está marcando 11 dBm. Entonces, más o menos está por acá. ¿Sí? Porque es como la diferencia, otro colorcito, acá. Esta diferencia entre esta recta y la recta real, ¿sí? Cuando esa diferencia sea de 1 dB. Ahí es un poquito más, por supuesto, ¿no? Ahí. Pero ven cómo que se va curvando. Entonces, fíjese que esa es como la potencia máxima a la salida, que a partir de la cual el amplificador empieza como a comprimir. Uno dice siempre como que satura, pero en realidad comprime. El efecto que comprime. ¿Por qué comprime? Porque hace esto. Aunque yo le siga aumentando la potencia, ¿sí? Un cierto delta, ya la salida como que llega como un techo, como que no sube más. Eso es la fundamental nada más. Y las armónicas empiezan a dispararse. Entonces, no solamente que la fundamental no sigue la salida a la entrada, sino que florecen las armónicas como, ¿sí? Tremendamente rápido, ¿no? Porque acuérdense que aumenta con más rapidez que la fundamental. Y todo es a partir justamente de esta zona. Entonces, ahí se ve bien el punto de compresión de 1 dB. Entonces, este es un típico punto de especificación que me da el fabricante, ¿sí? El punto de compresión de 1 dB. Una consulta, Ale. Sí. Entonces nosotros usamos desde el punto de compresión hacia la izquierda. Y lo que pasa es que ya el punto de compresión ya está comprimiendo. O sea, claro, ya es no como me sirve más. que ya te fuiste. Ya ese valor es como que, o sea, lo puedes usar, pero la salida ya vas a tener armónicas.
tendrías que, o sea, es como forzar un poco el amplificador desde el punto de vista ¿sí? De que no es más lineal. O sea, está como, el, el- el amplificador es un sistema, digamos, con un cuadripolo que tiene un polinomio de transferencia. Lo que yo quiero es que sea una transferencia lineal nada más. O sea, este término lineal sea el único término que exista, pero también tiene un término cuadrático, o sea, de segundo orden, de tercer orden, etc. Y ahí son justamente, dependiendo del tipo de amplificador y la amplitud de la entrada, los términos de segundo orden y de tercer orden, a partir de cierto punto, empiezan como a ser importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crecen más rápido, porque son al cuadrado o al cubo del nivel de entrada. Entonces, el punto de compresión un poco como que te está avisando eso, que la fundamental ya deja de seguir, la fundamental de la salida deja de seguir a la fundamental de la entrada, y ya las armónicas empiezan a aparecer rápidamente. Una preguntita más. Sí. A mí como utilidad se me ocurre, por ejemplo, qué sé yo, si quiero levantar señales encefalográficas que tienen poquita amplitud, este amplificador, pero ¿qué uso se le suele dar? El ¿En qué uso, campo? el uso de este amplificador. Sí. Y mira, es un amplificador que es de banda ancha. Mira, ahí puse un filtro, un RBW un poco más ancho y ya les quité ese efecto piquito, ¿no? Entonces ahí como se ve una curva mucho más, mejor, ¿no? Más entendible. Y ahí se ve la curvatura mejor. ¿Para qué se usa? Uf. En todo lo que es A mí, a, comunicaciones, sí. a mí se me ocurre, imagínense la analogía, ustedes vieron que son bastante digitales en la UTN, un microcontrolador y en general de las salidas no manejan una carga en forma directa, apenas un LED y hasta ahí, ¿qué hacen en el medio cuando quieren activar algo? ¿Qué ponen en el medio? Y pones un transistor, un relé. ¿No? Un driver, ¿no? Un ULN, algo, si no, que le piden mucha corriente al micro y lo queman, porque generalmente lo que sale, la corriente que le pueden entregar o sacar, digamos, es muy bajita. Siempre usan, claro, algún transistor, algo, que es esto, es un amplificador. Los generadores también sacan muy baja potencia y para cualquier cosa en general, salvo algo muy particular, que lo carga, sea un receptor también que puede sensar muy baja potencia, siempre usan un amplificador. No sé, imagínense una antena, ¿sí? No se irradia nada al aire, llegaría ahí nomás la señal. Ahí usan amplificadores, si usan splitter como vieron en el primer cuatrimestre o en el examen que tenían un splitter, ya ahí pierden 6 dB, ¿sí? Tienen que recuperar eso. Eh, para casi todo van a necesitar un amplificador más en alta frecuencia que en poca distancia ya se atenúa, ¿no? En los cables y demás. Bárbaro, gracias. Ahí acomodé un poquito más, fíjense que la curva amarilla con un filtro un poco más ancho, como que me da una curva más linda, y le puse esa recta verde como para extrapolar acá y ver, digamos, ¿sí? Porque ahora voy a cambiar el rango de frecuencia, entonces este trazo como que se me va. Pero acá se ve, pero perfectamente, toda esta parte, ¿sí? La zona de compresión, ¿no? Como que a partir de acá ya el amplificador empieza ya por así decirlo, a saturar o a florecer las armónicas. Si pongo el puntero otra vez, estamos hablando de, ven, más o menos acá. Esto más o menos debe ser 1 o 2 dB, así que estamos más o menos por esta zona. Más o menos ven que ahí dice, el cursor dice 11 dBm, ¿sí? Así que más o menos cumple con lo que dice el fabricante. A partir de los 11 dBm, ¿sí? Acá empieza ya la zona de compresión. O sea, ya como que entra en su zona alineal, ¿no? Lo que voy a hacer ahora, esto sigue, digamos, barriendo, así que voy a sacarle, voy a aprovechar las bondades que tiene esto, voy a poner clear right, o sea, aparece ahora el trazo subiendo, esperen, ven, ahí,
la fundamental. Pero ahora voy a hacer lo mismo con la segunda armónica. Acuérdense que yo la escala de esta vertical la cambié ahora a 5 dB por división, ¿sí? Para que se vea, que se aproveche un poco más todo, ¿no? O sea que cada división son 5 dB, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es barrer el ancho de espectro en el rango de la segunda armónica, porque fíjense que el generador está barriendo entre 100 y 200, perdón, entre 100 y 120 MHz, que es lo que voy a ver acá. Acá son 100 mega y acá son 200 mega, ¿no? Entre 100 y 120. La segunda armónica va a ir entre 200 y 240. Entonces voy a setear el ancho de espectro para que barra desde acá. En vez de 100, 200. Y en vez de 120, el doble, 240. ¿Okay? Y ahí tengo que ver la segunda armónica. Ven que aparece de golpe. Entonces ahí sí hago en Trace, hago Pick Search, Max Hold. Y ahí cuando aparezca acá, como que lo va a memorizar. A ver, ahí, ¿ven? Ahí apareció. ¿Ven? Y ahí como que es una componente de que fue subiendo. Esperen que les muestro sin la memoria esta, para que vean la segunda armónica cómo sube y de golpe, ¿ven? Ahí está. ¿Sí? Esos son las potencias, son las últimas, son los niveles de potencia más altos que yo le puse, que serían más 5. Entonces ahí voy a memorizar y ahí obtengo la siguiente recta, que en realidad fíjese que no es una recta, es bastante feo el tema. Pero lo que me muestra acá, fíjense que acá empieza la zona de compresión, fíjense como que acá se curva, ¿vieron? Y esto tiene que ser como una recta acá, digamos, una recta lineal, por supuesto con una pendiente mucho más pronunciada que la fundamental. Ven como que es una pendiente mucho más vertical. ¿Por qué? Porque si la fundamental tiene una pendiente de 1, esta tiene una pendiente de 2. Pero acá tiene también como una curvatura. Bueno, eso, acuérdense también que estoy generando una señal que de por sí tiene armónica. Mi generador no es puro. O sea, la fundamental que yo estoy generando también tendrá una segunda armónica. Entonces, el amplificador hace dos cosas. Amplifica la armónica del generador y me inventa una propia. Y se suman entre ellas. Entonces, todo esto, o sea, toda esta medición habría que hacerla con un filtro pasabajos a la salida del generador para garantizar que solamente salga la fundamental que esté barriendo, entre 100 y 120 mega, para que no exista una segunda armónica que le entre al amplificador y lo que yo vea acá sea solamente la segunda armónica que me está inventando el amplificador, ¿sí? O sea, es la que me genera el propio amplificador por su alinealidad. Lo que se hace acá, bueno, acá es un poquito a ojo, voy a poner, voy a trazar una recta lo mejor posible, que coincida con esta pendiente acá media. A ver si me sale. Vengo más, no, me quedo torcida, pero un poquito menos quizás. A ver. Tengo que ir el problema es que tengo que ir de abajo hacia arriba. A ver, ahí, quizás por ahí. Vamos a suponer que es por ahí la cosa. Ahí ven, como que ahí, pues por ahí, ahí está. Entonces fíjense que ahí, ¿sí? Tracé, si tomo esta parte, digamos, por así decirlo, lineal de la variación de la segunda armónica, sin considerar esta parte de acá, y extrapolo, porque obviamente antes comprime, y acá obtengo el punto, el llamado IP2. Ese sería el punto de intersección de segundo orden, ¿sí? Ojo que esto no es el gráfico de rango dinámico, ¿sí? Porque estoy haciendo como una especie de ensayo y el eje horizontal es frecuencia. Pero la frecuencia, digamos, cambia tan poco, entre 100 y 120 MHz, que es prácticamente como a frecuencia constante, ¿sí? Entonces, aprovecho esa característica para
poder graficar en el anisado de espectro y mostrarles cómo varía la fundamental en función de la potencia de entrada y las armónicas. En este caso es la segunda armónica. Entonces fíjese que ahí podría decir, bueno, el punto, este puntito, me dio un puntito mini. Bueno, este punto de acá es el llamado IP2 o SHI del amplificador, ¿no? Sería, en realidad este sería el SHI out, porque estoy viendo la salida. ¿Y de cuánto es? Y más o menos, sí, o sea, esto bastante a ojo, más o menos debe ser más o menos, más, unos más 20 dBm, ¿sí? 19, 20, por ahí. Esto depende si cuán bien haga la extrapolación de esta variación, ¿no? Así que el error acá es importante. Pero bueno, es a modo de ejemplo, ¿no? En la especificación de este amplificador, el fabricante dijo sobre el IP3, esperen que lo anoto acá, que el IP3, o sea, esto mismo, pero con la tercera armónica, esperen que me fijo acá. Ustedes no lo ven, pero yo lo tengo en la otra pantalla. El IP3 era de 11, no, ¿dónde está? Perdón. El IP3, 25 dBm. Entonces más 25 dBm, o sea, tienen que juntarse en más 25 dBm con la tercera armónica. Entonces, el IP2 no me dice nada, así que este valor no sé si está bien o no, ¿sí? Pero es lo que me dio con la segunda armónica. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, pero con la tercera. Entonces, vamos para la tercera armónica. Esperen que borro. Trato de no borrar la recta. Ahí está. Bueno, y lo único que cambio es que el barrido va a ser el barrido donde encuentre a la tercera armónica. Como la fundamental va desde 100 hasta 120, la tercera armónica va a ir de cuánto a cuánto. Entonces, en vez de 100, arranca en 300. Y en vez de 120, la fundamental es... Ay, perdón, hice mal. Acá. La start es 300 megas. Y stop sería 120 por 3, 360. Y ahí voy a ver. Y tengo que, por supuesto, hacer el trazo que al menos me muestre al principio la tercera armónica libre, sin... A ver, esperen que se refresca. Ahí está. ¿Ven? Ahí apareció, ¿ven? Acá. Como al último, recién, ¿ven? Ahí. Entonces, ahí, bueno, más o menos como que la encontré un poquito baja. Y ahí veo a ver si me sirve memorizarla. Y ahí hago max hold y espero. Acá son mediciones para, mientras tanto, tomarse algo, ¿no? Ven que... Sí. Bueno, acá medio así porque, bueno, acuérdense que estoy barriendo mucho más ahora en frecuencias. Mucho más... O sea, la ventana de frecuencia ahora son 60 megas. De 300 a 360. A ver si tengo un filtro más ancho o ya usé el más ancho. No, el 2 MHz es el más ancho. Bueno, pero bueno, yo creo que ya con esto como que me sirve. Fíjese como que acá puedo hacer una extrapolación un poco a lo pizarrón y a ver si me sale. Bueno, algo que coincida. Si algo que coincida tiene que ser un poco más para acá. Vamos a hacer por ahí. Ahí. ¿Sí? Más o menos, ven como que más o menos como que le pego, ¿sí? A la variación acá. Y a donde se cruzan, ¿sí? Tendría que ser este valor, 25 dB. Entonces, bueno, se ojo que el reference level está en más 20. Entonces, a ver si le grafico una división más acá arriba. Epa. Porque estoy justo en el límite. Entonces, fíjese como que más o menos me quedo en el medio. Entonces, ven, esto también fue un poco a propósito. ¿Sí? Como que acá sería 20, acá arriba sería 30. Y bueno, esto me quedó más o menos en más 25. Entonces, esto sería el llamado IP3, ¿sí? O el THI, porque es la tercera armónica. Entonces, ahí creo que se ve
con el puntito. Ahí creo que se ve bastante bien, ¿no? Esperen que borro algo. Para que, ahí. ¿Sí? Entonces fíjense que más o menos como que lo hice un poco coincidir, pero bueno, tampoco hice tanta trampa, digamos, que más o menos extrapolando acá esta curva, sí, más o menos que coincide bastante bien los más 25 dBm que me dice el fabricante. Entonces, ese es el punto donde sí las dos rectas extrapoladas se encuentran. Por supuesto, fíjense que es algo completamente irreal que jamás va a pasar. Fíjense cómo comprime la tercera armónica, ¿no? Bueno, a ver si puedo graficar las tres armónicas juntas. ¿Atacaron una pregunta? Yo hago una consulta, profe. ¿Para qué es el max hold? ¿Por qué tenés que mantenerla, la señal? No, para que vaya memorizando. No, Lo que vas memorizando, ¿qué es? y es cada piquito en cada frecuencia. Como el piquito va Los como... píxeles, digamos. Claro. Y es una herramienta para poder fabricar justamente una recta, porque estoy variando el nivel de entrada en forma lineal. Entonces, yo tendría que ver una recta de variación. Claro, eso es con el generador, ¿o no? Sí, 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 El sí, tema sí. de variar. Sí, Está sí, bien. sí. Con el El generador generador es estoy barriendo en frecuencia y en nivel al mismo tiempo. claro. Las dos cosas. Estoy un poco aprovechando esa bondad que tiene para poder mostrarles así, si no sería imposible. Tienen que barrer en ambas. Si no barría en frecuencia, vería como un palito que sube y que baja, porque solamente varía este nivel. Y no se podría ver esto, que tengo que hacer como una especie de ploteo. ¿Sí? Bueno, a ver, esperen que borro un poco todo. Entonces, bueno, ahí creo que ya demostré que existe el IP2, el IP3 y que coincide bastante con lo que dice el fabricante. Creo que el objetivo se cumplió. Entonces ahí voy a borrar y voy a ver, y acá para que pongo preset. Ante la duda, preset. Es cierto que el pobre arranca en 0 dBm de reference level. Entonces, Tenés el atenuador en manual, ¿no? no, hasta ahora que quedó en 10, entonces cada 10 estaba justo estaba inyectando como más 12. O más 11, sí. Bueno, entonces ahora voy a graficar todo junto. Entonces voy a hacer, acuérdense que esto va desde 100 mega hasta la tasa armónica que vaya hasta 360. Así que vamos a hacer entre 100 y 400. Entre 100 y 400 mega. Entonces frecuencia, start 100 mega y stop 400, porque llega hasta 360 en la tercera. Por supuesto voy a poner un poco más de amplitud, o sea, el reference level lo subo, más 10, le pongo más 15 a mano. El atenuador, me lo seteó solo en 25, o sea, como que ahí estoy un poco copiando el seteo que hice para cada uno. Y el atenuador el más ancho posible. Bueno, y ahí voy a darle a la salida del generador y ahí tendría que ver, ven, veo todo al mismo tiempo, ¿ven? Esta es la fundamental, que hasta cierto nivel como que no hay armónicas porque están tapadas por el ruido, pero a partir de cierto nivel, acá aparece la segunda armónica y después aparece acá la tercera armónica, ¿sí? Y crece más rápido, ven que crece más rápido que la propia fundamental, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer ahora es hacer un barrido un poco más lento del generador, o sea, más puntos. Le pongo más puntos. Le pongo, no sé, 300 puntos. Entonces va a ir un poco más lento. Y ahora pongo max hold y me divierto un rato. Ahí, más o menos arrancó casi en 100 MHz. Fíjense como que ahí estoy graficando un poquito la recta de la fundamental, ¿sí? Ven que va creciendo en forma lineal. Está bastante vertical, ¿sí? Pero bueno, eso por la escala, ¿no? Es dB por edición. Quizás tendría que poner 5. Y ahí, y en el medio apareció la segunda armónica, ¿ven? Que va creciendo y crece ahora más rápido. Y ahí
a la derecha apareció la tercera armónica. Y aún parece como que todos van bastante lineal y ahí empieza a aparecer la compresión de la fundamental. La tercera armónica, ven que comprime antes y la segunda armónica comprime después. Y ahí como que ahí empezó a barrer otra. Entonces ahí tengo, sí, como la curvita acá de la fundamental hasta una potencia de menos 5 dBm en la entrada. La segunda armónica, que se ve acá la curvita, y la tercera armónica que, sí, que acá comprimió bastante más. Ahora voy a subirle la entrada. Esto no lo hagan en sus casas. Le voy a subir hasta 0 dBm, o sea, 5 dB por debajo del máximo permitido. Entonces, todo se va a empeorar un poquito más. Lo que me convendría es subir el reference level un poco más entonces. Esperen que subo el reference level. Una aclaración, Ale, de lo que preguntaban recién de por qué el Max Hall, que en verdad es interesante, o sea, Ahí. por qué no se queda el trazo y hay que memorizarlo, digamos. Analizarlo viendo, viste abajo a la derecha que dice sweep 10 milisegundos, el analizador de espectro estaba barriendo mucho más rápido que el generador, entonces detecta el píxel, sigue barriendo las otras frecuencias, no hay nada, no muestra nada, vuelve a barrer, está un poquito corrido el punto, entonces se va desplazando. ¿Sí? Si el generador barriera igual que el analizador de espectro, se vería el trazo sin tener que memorizar nada, porque irían juntas, digamos. ¿Sí? Pero acá está mucho más rápido el analizador de espectro. Claro. Oye, una consulta sobre eso. Yo Sí, me Michael. imaginaba que cuando iba barriendo de menor frecuencia a mayor frecuencia y tenían que ir apareciendo Ahí está. gradualmente las armónicas. Y acá aparecieron las 3 armónicas y después fueron creciendo en conjunto. Yo no me esperaba que crezcan en paralelo. ¿Me explico? Pasa que Yo sí, mientras dale, subo 5 dB dale. la potencia máxima, digamos. Pensá que no están enganchadas los osciladores ahora. O los tenés enganchados, ¿sale? No. No, ¿no? Ok. Entonces, al no estar enganchados, capaz en un momento estás barriendo por una frecuencia y el generador está por otra, digamos. ¿Sí? No va a estar tan sincrónico. Por eso, memorizándolo, Claro, parece que están todas a la vez, digamos. no es un tracking generator, claro. Exacto, claro. Ahí fíjense cómo que va cambiando, está por la mitad. Ahí la potencia máxima va a ser 5 dB más que antes. Entonces, al principio no pasa nada. Ven, ahí, ven cómo está subiendo un poquito. ¿Sí? Y acá ven que la segunda armónica ya hay un cambio importante. Y la tercera armónica, acá ven como que ya se sube como más rápido. ¿Sí? Como o sea, eso es la respuesta a 5 dB más de potencia de entrada. ¿Ven? Como que la fundamental crece un poquito más hasta que comprime. Y la segunda armónica y la tercera como que sube más, ¿ven? Incluso la tercera armónica hace una cosa rara ahí. Ahí está. Y ahí como que... Y ahí salió humo al amplificador. Fíjese que acá no sé por qué pasó eso. Quizás voy a memorizarlo de nuevo. Quizás es una cosa que quedó de antes. Pongo trace y que lo haga de nuevo. Clear right. Ahí vuelvo, ¿sí? Como que está la cosa de nuevo y pongo max hold. Y ahí me memoriza de nuevo a partir de esa frecuencia. Fíjese que ahí se ve, cuando termine esto, que la fundamental acá, esperen que saco pongo. Se las ve a la vez también que crecen todas porque está muchísimo más rápido el analizador de espectro, ¿no? Parece simultáneo. Sí. Ni detectan el barrido. Acá como que se curva y queda curvada. La segunda armónica, acá me la perdí, pero creo que sube y después baja. ¿Ven cómo que sube y en vez de quedarse así, como que baja? Y la tercera armónica, como que se queda acá, sube de nuevo y otra vez como que se curva. Como que son diferentes como respuestas, digamos, a partir de lo que es la zona de compresión, ¿no? Como que cada armónica, a partir de que comprime el amplificador, va para el lado que quiere. Entonces,
si yo le graficara esto, es como que sube y después baja. Esta sube solo y se queda así. Y esta como que se estanca acá y sube de nuevo. Entonces, fíjese, sí, que son comportamientos completamente distintos. Entonces, a partir de la compresión, el amplificador trabaja en otra zona, en una zona donde no fue diseñado. Entonces, bueno, este es el comportamiento real en la zona alineal del amplificador. Entonces, acá lo que uno tiene que ver es simplemente si, bueno, a cierta potencia de entrada tendré una cierta fundamental, una cierta segunda armónica, ¡ay, qué torcido! Y una cierta tercera armónica. ¿Sí? ¿Y ahí no tenés armónicas del generador? Sí, tengo, claro, sí. Encima tengo las armónicas del generador. Pero yo estuve midiendo y no, estas son por supuesto tan importantes. Fíjese que la diferencia de los niveles es prácticamente es bastante baja. O sea, si yo pusiera una fundamental, esperen que borro esto, tal que la salida sea acá, la segunda armónica esté entonces, ¿no? Ese es el último valor, sería para 120 megas y para 0 dBm en la entrada. Para la segunda armónica me queda acá, porque subió y luego bajó. Y la tercera armónica me quedó acá. O sea, fíjese que si yo pongo a cierta frecuencia 0 dBm de entrada y el espectro debería ser la fundamental acá, la segunda armónica debería ser acá en 0 dBm y la tercera también, como que más o menos tengo segunda y tercera armónica y la fundamental tendría que estar acá, más o menos en, a ver que pongo el cursor, acá, en 15. O sea, fundamental en 15, la segunda armónica por ahí 0 dBm y la tercera también. Ese sería el espectro a una cierta potencia. ¿Sí? O sea, es como una especie de foto, ¿no? O sea, como que es un estado. Pero acá lo que veo es todo el comportamiento, o sea, toda la familia de valores de la fundamental y segunda y tercera armónica que voy a tener para cada potencia de entrada, considerando que es un barrido lineal en potencia, ¿no? Bueno, ahí como que ven, sí, el comportamiento real de lo que es un amplificador, sí, cuando lo están como saturando en serio, ¿no? Ale, entonces para responder cuándo comprime, la segunda armónica es justo un poco antes de que empieza a disminuir en potencia, digamos. En la tercera ya es cuando vemos esa joroba. Ahí decimos, ahí ya estoy comprimiendo. Después que sube es anecdótico porque no sabemos cómo se comporta. No. Porque fíjate de que la fundamental como tiene esa curvita y se transforma de recta a curva. La segunda armónica en este caso subió y después bajó. Y la tercera hizo esta cosa rara. ¿Sí? Claro, pero lo que digo es que tanto en la segunda que baja como en la tercera que, digamos, como que se curva y después sube, ya estoy en zona de compresión igual. Sí, No es sí, que claro, es un sí. error. Sí. Bueno. Sí, claro, sí. O sea, es como ver cómo es el espectro de la señal a la salida con el amplificador comprimido. Sí. Pero bueno, ya estás viendo que la distorsión armónica estamos hablando prácticamente si yo lo hago a la potencia. Bueno, depende de que no barro más nada y simplemente pongo una potencia constante. Entonces ahí ves como el espectro a cierta potencia. Entonces voy a sacarle el trace el max hold. Y ahí simplemente paro de barrer. Y pongo, por ejemplo, 100 MHz y la amplitud era 0 dBm. Y ahí pongo, voy subiendo de a poco por las dudas. Ahí. Eso sería justamente 100 MHz y 0 dBm. Entonces, la fundamental está acá, pero es que me corre un poco en frecuencia. Frecuencia hago que vaya de... Vamos, esto vamos a hacer de 0. De 0 mega hasta 400 mega. Entonces, esa sería la fundamental, ¿ves? Que está en 15 dBm como vimos antes.
Está la segunda armónica, que está un poquito menos de 0, y la tercera armónica como que le ganó, ¿ves? Está en prácticamente más 3. Así que, y acá aparece una cuarta armónica. Fíjese que yo ni siquiera la consideré antes, ¿no? Si hago stop 600 mega, veo hasta la sexta armónica. A ver. Ya, ven, ya, fundamental. Segunda, tercera, cuarta armónica, quinta armónica. Entonces, fíjese que toda la distorsión armónica de esto, ¿sí? Es terrible. Si yo considero solamente la diferencia entre fundamental y tercera armónica, estamos hablando de 15 menos 3, o sea, menos 12 dB de distorsión. Menos 12 dB, ¿qué porcentaje es de THD? Si lo paso de dB a %. Acuérdense que si la componente fuera exactamente igual, sería 0 dB, es un 100%, o sea, como si distorsionara al 100%. Cuando baja a 12 dB, baja a la cuarta parte. ¿Sí? Entonces es un 25% de distorsión. Considerando solamente la tercera armónica, así que más la segunda quizás, y más esta quizás llegue casi al 30% de distorsión. O sea, básicamente estás usando el amplificador con una distorsión casi del 30%, entre 25 y 30%. Por supuesto que no es un comportamiento normal, ¿no? O sea, no es para lo que se diseñó. Entonces, fíjese qué pasa si yo empiezo a disminuir la potencia en la entrada, cada 1 dB. Ahí bajé 1 dB, otro dB, otro. Ven como que la segunda armónica sube, no sé por qué, y las otras bajan drásticamente. Y ahora la segunda armónica baja. Claro, eso era porque la segunda armónica tenía como un piquito antes, ¿sí? Como que subía y luego bajaba. Ahí sigo bajando la potencia de entrada y todo empieza a bajar. La fundamental, cada 1 dB, y todo el resto más rápido. Ven como que ya van como desapareciendo algunas. Y ahí sigo bajando cada 1 dB nada más, ¿eh? ¿Ven? Y ahí ya, claro, ya lo pongo, por ejemplo, la entrada lo pongo en menos 20 dBm. Sería ahí, entrada en menos 20 dBm. Y ya, claro, la distorsión armónica es esto. Estamos hablando que la fundamental es de más 3 dBm. Y la única armónica que veo acá es esta, la segunda, que es menos 34. Vamos a poner que sea menos 33. Entonces 3 serían 36, ¿sí? 36 dB de diferencia. Bueno, ¿cuánto es menos 36 dB en %? Si fuera menos 30 dB, ¿qué sería? Un 3%. Menos 36 es la mitad, un 1,5%. Sí, 1,58. Está bien, o sea, como que con una potencia de menos 20 dB, o sea, 20 dB menos de potencia, el THD pasó del 25% al 1,5%. Entonces, claro, está trabajando ahora en la zona lineal. Pero para poder, digamos, predecir todo eso, ustedes tienen que saber el punto IP2 y el punto IP3, o el SHI y el THI, para poder calcular de antemano a cierta potencia, con qué potencia de entrada, qué espectro tengo a la salida, cuánta distorsión. Por supuesto, sin llegar a la zona de compresión, porque después de ahí es un comportamiento que ni el fabricante te lo dice. Por eso que el fabricante te da como el punto donde ya no puedes pasar más de ahí, que es el punto de compresión de 1 dB. Porque a partir de ahí, chau, comprime y ya el comportamiento ya no se sabe para dónde van cada armónica, ¿no?